Hola, soy Julián. Durante años dediqué cada gota de mi sudor y cada centavo de mis ahorros para que mi hijo, Marcos, y mis nietos tuvieran la vida que yo nunca pude. Mi recompensa: me convirtieron en el fantasma que habita este viejo apartamento, un mueble más cubierto por el polvo del olvido, recordado solo cuando necesitaban algo. Me hicieron sentir invisible en mi propia vida, después de haber sido el pilar de la suya. Es un dolor sordo, una herida que no sangra, pero que nunca deja de doler. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, rodeado de la gente que más deberías importar? Antes de contarte el día en que una simple llamada telefónica que escuché por accidente me reveló la verdadera cara de mi familia, comenta aquí desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando un hombre de 80 años decide que su dignidad vale más que la sangre. La historia que estoy a punto de contarte te demostrará que, a veces, el silencio de los que amamos esconde las verdades más crueles, y que la soledad puede convertirse en la armadura más fuerte que uno puede tener. Mis días se volvieron un ritual de silencio. Me levantaba con el sol, pero la luz nunca parecía entrar del todo en estas habitaciones. El aroma a café se mezclaba con el olor a madera vieja y a recuerdos guardados. Me sentaba en mi sillón, el mismo desde el que vi a mis nietos dar sus primeros pasos, y miraba las fotos en la pared. Ahí estaban todos, sonriendo en marcos que yo mismo tallé, pero esas sonrisas se sentían lejanas, de otro tiempo. Marcos, Laura, los chicos, parecían actores en una obra de teatro de la que yo ya no era parte. Mis manos de carpintero, que antes construían y reparaban, ahora solo temblaban al sostener una taza, esperando una llamada que casi nunca llegaba. Cuando venían, que era rara vez, la visita era una formalidad fría y rápida. Marcos se pasaba el tiempo mirando el reloj, hablando de sus deudas y del estrés de su trabajo como si yo no entendiera de sacrificios. Su esposa, Laura, caminaba de puntillas, inspeccionando todo con una mirada de desdén, como si temiera que la pobreza de mi hogar se le pegara a su ropa de marca. Y mis nietos, Leo y Sofía, ni siquiera levantaban la vista de sus teléfonos. Sus respuestas eran monosílabos, un sí o un no, lanzados al aire sin mirarme a los ojos. Se sentía como una inspección, no como una visita familiar. Venían a cumplir, a marcar una casilla en su lista de PIN-NOMESI, obligaciones. A veces, en la quietud de la noche, recuerdo el día que vendí mi viejo juego de gubias y formones, las herramientas que heredé de mi padre. Lo hice para ayudar a Marcos con el pago inicial de su casa, esa casa a la que ahora rara vez me invitan. Recuerdo el peso en mi corazón al entregar esas piezas de mi historia a un extraño, pero la sonrisa de mi hijo en ese momento pareció justificarlo todo. Pensé que estaba invirtiendo en su felicidad, en nuestro futuro como familia. Qué ingenuo fui. Ese sacrificio, como tantos otros, se perdió en el tiempo, olvidado por él pero grabado a fuego en mi memoria, un contraste doloroso con la indiferencia que me mostraban ahora. La semana pasada fue mi cumpleaños número 82. El teléfono permaneció mudo todo el día. Ni una llamada ni un mensaje. El silencio era tan denso que podía sentirlo en mis huesos. Justo cuando me iba a dormir, resignado, sonó el teléfono. Era Marcos. «Papá, perdón, se me complicó el día». «Felicidades», dijo con una voz apurada, casi molesta. Escuché a Laura de fondo susurrando: «¿Ya le llamaste? Así ya podemos quedarnos tranquilos». Esa frase me golpeó como un puñetazo. No era amor, no era recuerdo. Era una tarea, una obligación que habían pospuesto hasta el último minuto. Esa noche entendí que para ellos yo ya no era un padre o un abuelo. Era una carga, un deber anual del que querían deshacerse lo más rápido posible. El día después de esa llamada de cumpleaños, el silencio en 1900. El apartamento se sentía más pesado, casi como una presencia física. Me había comprado un pequeño pastel, de esos que venden en la panadería de la esquina, pensando que quizás, solo quizás, aparecerían para una visita sorpresa. Pero la noche llegó y el pastel seguía intacto sobre la mesa de la cocina, un monumento a mi ingenua esperanza.
Cada hora que pasaba era un recordatorio de que mi existencia se había reducido a un punto en su agenda, una tarea que podían posponer o cumplir con desgana. Soledad ya no era solo la ausencia de gente, era la certeza de que incluso en sus pensamientos yo ocupaba un espacio cada vez más pequeño y sin importancia. Unas semanas más tarde, la llave del fregadero de la cocina empezó a gotear, un sonido constante, rítmico que se clavaba en mi cerebro día y noche. Llamé a Marcos, no para pedirle que viniera, sino para preguntarle si conocía a un plomero de confianza. «No te preocupes, papá. Yo paso el sábado y lo arreglo. No gastes dinero en eso, me pen». Y dijo con una seguridad que casi me hizo creerle. El sábado llegó y se fue. Esperé todo el día con la caja de herramientas preparada. Cerca de las 8 de la noche, me envió un mensaje. «Surgió algo del trabajo. Imposible ir. Te llamo en la semana». Esa noche, mientras intentaba dormir con el incesante goteo, supe que algo del trabajo era el nombre que le daba a su propia vida, una vida en la que yo ya no cabía. La que sí llamó en la semana fue Laura. Su voz, siempre con ese tono de falsa dulzura, era como un veneno lento. No preguntó por mi salud ni por el fregadero. Fue directo al grano, disfrazado de conversación casual. «Ay, Julián, estamos con el agua al cuello. Leo necesita una computadora nueva para la universidad y Sofía quiere hacer un viaje con sus amigas. Los sueldos ya no alcanzan para nada», se lamentaba. Yo escuchaba en silencio, entendiendo perfectamente el propósito de su llamada. No era un desahogo, era una siembra. Estaba preparando el terreno, abonando mi culpa, para ver si florecía algo de dinero. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Me estaban tasando, calculando cuánto más podían exprimir de mí. Esa tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré una fotografía de mi difunta esposa, Elena. Estábamos sentados en un campo sonriendo a la cámara. Era el terreno que su abuelo le había dejado, esas hectáreas que en aquel entonces no valían nada. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer. «Guarda estos papeles, Julián. Es para el futuro, para que a Marcos y a nuestros nietos nunca les falte nada si nosotros no estamos». Acaricié la foto, el rostro sonriente de la mujer que amé, y un dolor agudo me atravesó. Ella lo guardó todo por amor, por protección, y ahora ese futuro, por el que tanto se preocupó, me veía como un cajero automático, como una reliquia molesta de la que esperaban heredar algo más que recuerdos. La indiferencia de mis nietos era la sal en la herida. Leo apareció un viernes por la tarde sin avisar. No para visitarme, sino porque su auto se había descompuesto y necesitaba el mío para salir con sus amigos. «Abuelo, ¿me lo prestas? Prometo cuidarlo», dijo mientras ya buscaba las llaves en el cuenco de la entrada. No se sentó ni 5 minutos. No me preguntó si yo lo necesitaba. Simplemente tomó lo que quería y se fue, dejándome con el eco de la puerta al cerrarse. Sofía era más directa. Sus visitas eran mensajes de texto pidiendo dinero para libros o materiales de estudio, aunque yo sabía que su único estudio era en las redes sociales. Para ellos yo no era su abuelo, era un proveedor de servicios gratuitos. La revelación, la verdadera y cruda revelación, llegó de la forma más banal posible. Marcos me llamó una tarde para preguntarme algo sobre un viejo seguro. Hablamos un par de minutos, una conversación vacía y rápida. «Bueno, papá, te dejo», dijo, y escuché un sonido vago, como si hubiera dejado el teléfono sobre una mesa. Iba a colgar, pero la línea siguió abierta. Entonces, oí la voz de Laura nítida y afilada. «¿Le dijiste lo de las vacaciones? A ver si se compadece y nos da algo». La respuesta de Marcos fue un suspiro cansado. «No, mujer, no es el momento. Hay que saber cómo manejarlo. Al viejo le gusta hacerse el digno, pero si le tocas la fibra sensible con los nietos, siempre afloja». El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé inmóvil, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el silencio que siguió a su conversación. Manejarlo. Afloja. Esas palabras resonaron en mi cabeza como martillazos. Ya no era invisibilidad ni olvido. Esto era una estrategia, era una manipulación consciente y fría. Yo no era su padre, era un problema a gestionar,
una fuente de recursos a la que había que saber cómo acceder. La tristeza que me había acompañado durante años se evaporó de golpe, reemplazada por un frío glacial. Sentí como algo dentro de mí se endurecía, como la decepción se solidificaba hasta convertirse en una armadura. Colgué el teléfono. Lentamente. Ya no había dolor, solo una calma terrible. Entendí que la guerra no declarada había comenzado y que ellos acababan de mostrarme todas sus cartas. Después de colgar el teléfono, un silencio diferente llenó el apartamento. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la certidumbre. El goteo del fregadero, que antes me atormentaba, ahora sonaba como un metrónomo marcando el compás de mi nueva resolución. Ya no iba a llamar a Marcos. Me levanté, busqué mi vieja caja de herramientas, la que no había tocado en años, y me puse a trabajar. Mis manos temblaban un poco, pero la sensación del metal frío y el olor a aceite me devolvieron una parte de mí que creía perdida. Mientras apretaba la tuerca y el goteo se detenía, sentí que no solo estaba arreglando una tubería, estaba sellando una grieta en mi propia dignidad, tomando de vuelta el control, pieza por pieza, de mi propia vida. Pasaron varios días. El teléfono no sonó. El silencio de ellos era una confirmación de lo que había escuchado. Ya no esperaba sus llamadas con ansia, sino con una especie de curiosidad clínica, como un científico observando un espécimen bajo el microscopio. El martes por la tarde, Marcos apareció sin avisar. No mencionó el fregadero. Su rostro mostraba una estudiada preocupación. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar de una supuesta oportunidad de inversión que se le escaparía de las manos por falta de liquidez. No me pidió dinero directamente, solo pintó un cuadro de desesperación y mala suerte. Yo lo escuchaba en silencio, sin ofrecer una palabra de consuelo ni una solución. Mi pasividad lo desconcertaba. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos mientras mi silencio se convertía en un muro que no sabía cómo escalar. Al no obtener la reacción que esperaba, se levantó y empezó a caminar por la sala, inquieto. Sus ojos recorrían cada objeto, no con nostalgia, sino con la mirada de un tasador. Se detuvo frente a mi viejo escritorio de roble, el único mueble de valor que conservaba. ¿Buscas algo?, le pregunté con una calma que lo sorprendió. Solo un bolígrafo, papá, mintió mientras abría el primer cajón y comenzaba a revolver mis cosas sin ningún pudor. Estaba buscando algo, cualquier cosa de valor que pudiera convertir en efectivo. Lo observé dejar sus huellas dactilares sobre mi vida, sobre mis recuerdos, sintiendo no tristeza, sino un asco profundo. Dejé que continuara su profanación. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar su desesperación, su falta de respeto. La ironía es que no lo encontró en los cajones. Lo que buscaba estaba a la vista de todos, sobre la mesita junto a mi sillón, donde yo mismo la había dejado por descuido la noche anterior. Era una carta. El sobre grueso con el logo de una promotora inmobiliaria llamó su atención de inmediato. Dejó los cajones abiertos y la tomó. Pude ver cómo sus dedos temblaban ligeramente al sopesar el papel. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, y su voz ya no era la del hijo, preocupado, sino la de alguien que ha tropezado con un secreto. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Yo no respondí, solo lo miré fijamente, mientras él, sin esperar mi permiso, rasgaba el sobre y desplegaba el documento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su rostro fue un poema de la codicia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leían la oferta de compra por los terrenos de Elena. Vi la incredulidad, seguida de un brillo febril, casi salvaje. La máscara del hijo, agobiado por las deudas, se hizo añicos en un instante, revelando al depredador que había debajo. 5 millones de dólares, susurró, y la cifra quedó flotando en el aire viciado entre nosotros. Levantó la vista del papel y me miró, pero ya no me veía a mí. Veía un cofre del tesoro, una solución a todos sus problemas, una vida de lujos que nunca había imaginado. En ese momento, dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo, o en el mejor de los casos, en la llave que abría la puerta de su fortuna. Su reacción fue inmediata y grotesca. Se abalanzó sobre mí, intentando abrazarme con una efusividad que me revolvió el estómago.
Papá, papá, esto es increíble. Somos ricos. ¿Por qué nunca dijiste nada? Esto cambia todo, todo. Su voz era aguda, casi histérica. Se apartó y comenzó a caminar en círculos, frotándose las manos, como un villano de caricatura. Yo permanecí sentado en mi sillón, una isla de calma, en medio de su tormenta de avaricia. Hay que saber cómo. Manejar lo que había escuchado por teléfono ahora tenía un significado mucho más siniestro. No buscaban unos cuantos billetes para unas vacaciones. Estaban parados, sin saberlo, a las puertas de un imperio. Y yo era el guardián. Un guardián viejo, y según ellos, fácil de manipular. Antes de que pudiera articular una sola palabra, él ya tenía el teléfono en la oreja, marcando a toda velocidad. No se molestó en ir a otra habitación. No tuvo la decencia de bajar la voz. «Laura, Laura, no me lo vas a creer. El viejo está sentado sobre una mina de oro. Literalmente una mina de oro. Tienes que venir ya mismo. Y trae a los chicos. Ahora mismo. Deja lo que estés haciendo y ven». Escuché cada sílaba, cada palabra cargada de euforia y desprecio. El viejo. Ya no era papá. Era un objeto, un medio para un fin. En ese instante, comprendí que el abandono y la indiferencia habían sido solo el prólogo. La verdadera guerra acababa de ser declarada, y mi propia casa se había convertido en el campo de batalla. No tardaron ni 20 minutos en llegar. La puerta de mi apartamento, que rara vez recibía visitas, se abrió de par en par para dar paso a un torbellino de afecto falso y sonrisas ensayadas. Laura entró primero, con los brazos abiertos y una exclamación ruidosa. «Julián, querido, Marcos me contó la maravillosa noticia». Su abrazo fue sofocante, olía a perfume caro y a una urgencia mal disimulada. Detrás de ella, mis nietos, Leo y Sofía, entraban con una torpeza que delataba su incomodidad. Sus ojos, que siempre me habían evitado, ahora me buscaban con una intensidad hambrienta. El aire de mi sala, usualmente tranquilo y lleno de silencio, se cargó de repente con el peso de su actuación. Era un teatro del absurdo, y yo, sin haberlo pedido, era el protagonista y el único espectador que conocía el guión. La transformación de mis nietos fue la parte más grotesca del espectáculo. Sofía, que en su última visita apenas me dirigió la palabra, se sentó a mi lado en mi el viejo sillón y sacó su teléfono. «Abuelo, tenemos que tomarnos una foto para celebrar». Antes de que pudiera negarme, ya había capturado la imagen y la estaba subiendo a sus redes sociales con la frase «con el mejor abuelo del mundo». Leo, por su parte, de repente mostró un interés fascinado por mi pasado de carpintero. Señaló el viejo baúl de herramientas y preguntó: «Abuelo, ¿alguna vez me enseñarás a usar estas cosas? Siempre quise aprender». Su voz sonaba hueca, una línea memorizada, para la ocasión. Observé sus rostros jóvenes y vi en ellos el reflejo de la codicia de sus padres, una herencia mucho más tangible y triste que cualquier terreno. Laura no se quedó atrás. Había traído bolsas del supermercado más caro de la ciudad, llenas de comida que, según ella, eran mis favoritas. Desplegó sobre mi humilde mesa de cocina quesos importados, jamones finos y un vino que costaba más de lo que yo gastaba en una semana. «Hay que cuidarte, Julián. Has estado muy solo», decía, mientras organizaba todo con una energía frenética, como si quisiera llenar cada centímetro de mi hogar con la prueba material de su recién descubierto amor. Marcos la observaba con una sonrisa de aprobación, asintiendo a cada una de sus palabras. Se movían por mi casa con una familiaridad que no se habían ganado, tocando mis cosas, reorganizando mis recuerdos, marcando su territorio sobre una propiedad que ya consideraban suya. Era una invasión disfrazada de cuidado, una conquista silenciosa y brutal. Luego, sentados todos en la sala, comenzó el verdadero asedio. Marcos tomó la palabra, con un tono solemne que pretendía ser conmovedor. «Papá, este dinero es una bendición, una oportunidad para que finalmente vivas como te mereces, sin preocupaciones». Laura añadió de inmediato con su voz melosa: «Hemos estado pensando, podrías mudarte a un apartamento de lujo, con todas las comodidades, cerca de nosotros, para que podamos verte todos los días. Podríamos ayudarte a administrar todo,
para que no tengas que estresarte con los números y los abogados. Ahí estaba. La primera maniobra, la oferta para tomar el control. No hablaban de mi felicidad, sino de la administración de mi fortuna. Yo simplemente asentí, con una sonrisa leve, un gesto vacío que los animó a seguir, sin darse cuenta de que cada palabra que decían cavaba más hondo el abismo entre nosotros. Mientras ellos tejían sus planes en voz alta, mi mente se fue a otro lugar. Recordé a Elena, su rostro iluminado por el sol en aquel campo vacío, diciéndome que guardara esos papeles para el futuro de nuestra familia. Ella hablaba de un futuro de seguridad, de apoyo, de amor. Nunca imaginó que su legado de protección se convertiría en el catalizador de esta farsa grotesca. Miré los rostros de mi hijo y mis nietos, tan absortos en sus fantasías de riqueza, y no sentí rabia, sino una pena profunda y helada. Estaban tan ciegos, tan perdidos en su avaricia, que no podían ver lo que estaban destruyendo. Estaban vendiendo su alma por un precio que ni siquiera sabían que estaban pagando. En ese momento, mi resolución se solidificó. No lo haría solo por mi dignidad, sino por la memoria de Elena y por el verdadero valor de lo que habíamos construido juntos. La propuesta final llegó de la mano de Marcos, quien se puso de pie como si fuera a dar un anuncio de estado. Para celebrar esta nueva etapa, esta unión familiar, queremos invitarte a cenar mañana por la noche, al mejor restaurante de la ciudad. Una celebración solo para ti, papá. Te lo mereces todo. La invitación quedó flotando en el aire, cargada de intenciones ocultas. Sabía perfectamente que esa cena no era una celebración, sino una emboscada. Era el escenario que habían elegido para la estocada final, el lugar donde, rodeado de lujo y presión, esperarían que yo cediera. Miré a cada uno de ellos, a sus ojos expectantes y ansiosos. «Claro que sí, hijo», respondí con una calma que los desconcertó. «Será un placer celebrar con mi familia». Mi aceptación fue su victoria momentánea, pero para mí era el inicio del fin de su teatro. Esa noche, después de que se fueran dejando tras de sí un silencio cargado de promesas falsas, me dirigí a mi viejo escritorio. El apartamento olía a su perfume y a la comida cara que no había tocado. Abrí el cajón y saqué la carta de la promotora inmobiliaria. Pero no me detuve ahí. Debajo de una pila de papeles viejos saqué otra carpeta, una que había preparado en secreto durante los últimos días. Contenía documentos de mi abogado, un testamento recién redactado y un plan detallado para la creación de una fundación a nombre de Elena. Me puse mi mejor abrigo, el que usaba para las ocasiones especiales, y me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió la mirada de un hombre viejo, cansado, pero no derrotado. No iba a una cena, iba a reclamar mi vida. Llegué al restaurante y me sentí como un pez fuera del agua. Era un lugar de manteles blancos, copas de cristal que parecían demasiado frágiles y camareros que se movían con un silencio casi fantasmal. Marcos y Laura me recibieron en la puerta con sonrisas que no llegaban a sus ojos, guiándome a una mesa en un rincón discreto, como si quisieran ocultar mi viejo abrigo y mis manos de carpintero del resto de la clientela. Sofía y Leo ya estaban allí, vestidos con ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. La conversación era forzada, llena de elogios exagerados sobre mi salud y mi buen aspecto. Sentí como un rey en un trono prestado, sabiendo que en cualquier momento los verdaderos dueños del castillo vendrían a reclamar su pago. El aire era denso, cargado con el peso de lo que no se decía. El primer plato llegó, una obra de arte culinaria que apenas toqué. Fue entonces cuando Marcos, después de un carraspeo teatral, comenzó su discurso. «Papá, hemos estado hablando mucho», dijo, colocando su mano sobre la mía en la mesa. «Esta bendición, este dinero, es una gran responsabilidad. No, queremos que te agobies con abogados, impuestos, inversiones. Eres nuestra prioridad». Laura asintió con fervor, añadiendo, «Por eso hemos pensado en un plan, un fideicomiso familiar. Nosotros nos encargaríamos de toda la administración para que tú solo te dediques a disfrutar, a vivir como un rey». Leo y Sofía murmuraron su acuerdo, con los ojos fijos en mí, esperando la respuesta que les habían instruido a esperar. La red se estaba cerrando.
tejida con palabras de cuidado y hilos de pura codicia. Los observé por un momento a los cuatro, sus rostros expectantes, sus sonrisas preparadas, sus gestos ensayados. Eran actores en la última escena de su obra y esperaban que yo leyera mi línea final, la rendición. Dejé mi tenedor a un lado, con un suave tintineo contra el plato de porcelana. El sonido, aunque pequeño, fue suficiente para cortar el monólogo de Marcos. Me limpié los labios con la servilleta de lino, la doblé cuidadosamente y la puse sobre la mesa. «Es curioso», comencé, y mi voz tranquila y firme los tomó por sorpresa. «Esta tierra que vuestra abuela y yo cuidamos con tanto amor, solo se volvió importante para ustedes cuando le pusieron un precio, igual que yo». El silencio que siguió fue absoluto. Las sonrisas se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una confusión que rápidamente se transformaría en pánico. «El otro día, después de tu llamada, Marcos, no colgaste bien el teléfono», continué, mirando directamente a mi hijo, cuyos ojos se abrieron con horror al comprender. «Escuché todo, la conversación con Laura. Hay que saber cómo manejarlo. Al viejo le gusta hacerse el digno, pero si le tocas la fibra sensible con los nietos, siempre afloja». Esas fueron sus palabras, ¿no es así? La cara de Laura se puso pálida como el mantel. Sofía bajó la mirada a su teléfono, como si pudiera desaparecer dentro de él. Leo simplemente me miraba con la boca abierta. En ese instante, despojados de sus mentiras, eran extraños para mí. Les había quitado el guión, y ahora no sabían cómo actuar. La verdad dicha con calma en medio de ese lujoso restaurante era más brutal que cualquier grito. Metí la mano en el bolsillo interior de mi viejo abrigo y saqué una carpeta. No la de la promotora inmobiliaria, sino la mía. La puse sobre la mesa con un golpe seco. Tienen razón en una cosa. Es una gran responsabilidad, y como tal, ya he tomado mis propias decisiones. Abrí la carpeta, revelando los documentos sellados por un notario. La venta de los terrenos ya está en marcha, pero el dinero no irá a ningún fideicomiso familiar. Hice una pausa, saboreando el poder que me habían negado durante tanto tiempo. He creado una fundación, la Fundación Elena, en honor a su abuela. Otorgará becas a jóvenes de bajos recursos que quieran aprender un oficio digno como la carpintería, para que construyan algo con sus propias manos, en lugar de esperar a que otros lo hagan por ellos. El shock se rompió en 1000 pedazos. La primera en estallar fue Laura. «No puedes hacernos esto», siseó, su voz temblando de rabia. «Es nuestro dinero, nuestra herencia». Marcos se puso de pie de un salto, golpeando la mesa y haciendo que las copas temblaran. «Eres un viejo egoísta y desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho, somos tu única familia. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro». Su rostro estaba rojo, descompuesto por la furia de ver cómo su futuro de lujos se desvanecía ante sus ojos. Los otros comensales nos miraban, pero a ellos ya no les importaba el teatro. La máscara había caído, revelando la monstruosa fealdad que escondía debajo. Era el sonido de la desesperación, la banda sonora de su propia codicia. No respondía a sus gritos. No había nada más que decir. Me levanté lentamente, con la dignidad que siempre había sido mía. Saqué de mi cartera unos billetes y los dejé sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi cena sin tocar. Miré a mi hijo por última vez, no con odio, sino con una lástima infinita. «Tú no tienes familia, Marcos. Tienes cómplices, y ahora ya no tienes nada que heredar». Con esas últimas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Dejé tras de mí el eco de sus insultos, el murmullo de los curiosos y el peso de años de abandono. Al cruzar la puerta y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, supe que no había perdido una fortuna. Había recuperado mi vida. La caminata de regreso a casa esa noche fue la más ligera que había hecho en años. El aire frío de la noche se sentía como una caricia en mi rostro, limpiando no solo el calor sofocante del restaurante, sino décadas de un peso invisible que llevaba sobre los hombros. Cada paso que daba sobre el pavimento agrietado de mi barrio se sentía firme, decidido. Ya no era el anciano frágil que esperaba una llamada, sino un hombre que había reclamado su propio final. El sonido de los gritos de Marcos y Laura
se desvanecía con cada cuadra que dejaba atrás, reemplazado por un silencio profundo y pacífico que llenaba mi interior. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo, me sentía libre, dueño de mi propio camino, y el eco de la puerta del restaurante cerrándose a mi espalda fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Nunca supe exactamente qué pasó en ese restaurante después de que me fui, pero puedo imaginarlo. El espectáculo de la familia perfecta desmoronándose bajo las luces tenues y las miradas curiosas de extraños. Me imagino a Marcos, rojo de ira, culpando a Laura por su torpe insistencia. A Laura con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, gritándole que él era el débil, el que no supo manejar a su propio padre. A mis nietos, encogidos en sus asientos, deseando ser invisibles, la humillación pública siendo un precio mucho más alto de lo que su joven vanidad podía soportar. Sé que la cuenta de esa cena extravagante debió sentirse como una bofetada final, un recordatorio tangible de la fortuna que acababan de perder. Esa noche no solo perdieron una herencia, se perdieron a sí mismos en un torbellino de acusaciones y vergüenza, del que dudo que alguna vez se recuperen. En los meses siguientes, mi vida se transformó. Vendí los terrenos y con una parte del dinero compré una pequeña casa en un barrio tranquilo, una con un pequeño patio trasero y un garaje que convertí en mi taller. Las viejas herramientas, que habían acumulado polvo en mi apartamento, volvieron a la vida en mis manos. El olor a madera recién cortada llenó mi nuevo hogar, un aroma a propósito y a creación. El resto del dinero, la gran mayoría, se destinó a la Fundación Elena. Ver el logo con su nombre en los documentos oficiales fue como cumplir una última promesa. Los abogados se encargaron de todo, y pronto las primeras becas fueron otorgadas a jóvenes que, como yo una vez, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. Mi vida ya no se medía en la espera, sino en el sonido del martillo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Las noticias de mi antigua familia me llegaban a cuentagotas, a través de viejos vecinos o conocidos en común. Supe que tuvieron que vender su casa, esa por la que tanto habían aparentado, y mudarse a un lugar mucho más modesto. La fachada de éxito que habían construido con tanto esmero se derrumbó sin el combustible del dinero que esperaban. Marcos perdió su trabajo de gerente, incapaz de mantener el ritmo y la presión con su vida personal en ruinas. Laura, me dijeron, dejó de frecuentar sus círculos sociales, demasiado avergonzada para enfrentar las miradas de lástima. Y mis nietos, supe que Leo tuvo que abandonar la universidad y buscar un trabajo para ayudar en casa. La vida, a su manera implacable y justa, les estaba enseñando la lección que yo nunca pude, que el valor de una persona no se mide por lo que puede heredar. Encontré una nueva familia donde menos lo esperaba, en el centro comunitario del barrio. Empecé a dar clases de carpintería gratuitas 2 veces por semana. Al principio venían pocos, pero pronto mi pequeño taller improvisado se llenó de jóvenes y adultos ansiosos por aprender. Había una chica llamada Isabel, cuyos ojos brillaban de concentración mientras aprendía a usar el serrucho, y un joven llamado Mateo, que tenía un talento natural para tallar. Me llamaban Don Julián, con un respeto y un cariño genuinos que nunca había sentido de mis propios nietos. No me veían como una cuenta bancaria o una obligación, sino como un maestro, un amigo. Compartíamos historias, risas y el orgullo silencioso de crear algo hermoso de la nada. Esos eran mis verdaderos herederos, aquellos a quienes les legaba no dinero, sino un oficio, una pasión, una parte de mí. Un día, un par de años después, vi a Marcos a lo lejos, saliendo de un supermercado. Se veía más viejo, más delgado, con los hombros caídos por un peso que iba más allá de las bolsas que cargaba. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. No hubo ira en sus ojos, solo un cansancio profundo, una resignación vacía. Él asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y yo le devolví el gesto antes de seguir mi camino. No hubo palabras, no hacían falta. En ese silencio entendí que ambos habíamos recibido lo que merecíamos. Él, el vacío de su propia ambición, y yo, la paz de saber que la verdadera riqueza nunca estuvo en esa tierra,
sino en la dignidad de elegir mi propio valor. Comprendí que el amor no se hereda, se construye cada día, tabla por tabla, con las manos y el corazón. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. A veces, mientras el sol de la tarde entra por la ventana de mi taller y el aroma a pino recién lijado llena el aire, pienso en el hombre que era. Aquel Julián que se sentaba en un sillón polvoriento, midiendo su valor, en las llamadas que nunca llegaban. Es como recordar a otra persona, a un fantasma de un pasado lejano. La caminata de regreso a casa esa noche del restaurante no fue solo un trayecto físico, fue un viaje de regreso a mí mismo. Dejé atrás no solo a una familia, sino la pesada carga de la expectativa, la amarga decepción y el silencio que me ahogaba. Hoy, el único sonido que llena mis días es el de mis herramientas. Una sinfonía de creación y propósito que me recuerda que nunca es tarde para reconstruir tu propia vida desde los cimientos. La Fundación Elena es ahora el corazón de mi existencia. Cada vez que firmo un cheque para una nueva beca, siento que cumplo la verdadera voluntad de mi esposa. Ella no guardó esas tierras para financiar yates o vacaciones de lujo, las guardó como una semilla de esperanza. Y ahora, esa semilla está floreciendo en las manos de jóvenes que, como yo, entienden el valor de construir algo con esfuerzo y dedicación. Veo sus rostros, llenos de gratitud y sueños, y entiendo que este es el verdadero interés compuesto, el que se multiplica en oportunidades y vidas transformadas. Mi hijo quería heredar dinero, pero yo elegí legar un futuro. Es una riqueza que no se puede gastar ni robar, una que crece con cada pieza de madera que estos jóvenes aprenden a tallar, construyendo no solo muebles, sino su propia dignidad. No volví a buscar noticias de ellos, pero en un pueblo pequeño, las historias viajan solas. Supe que la vida que construyeron sobre la apariencia se derrumbó como un castillo de naipes. Sin la inyección de dinero que esperaban, las deudas se los comieron. Marcos, me contaron, perdió su puesto gerencial, y Laura se retiró de su círculo social, incapaz de soportar la vergüenza. A veces me pregunto si aprendieron algo. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda melancolía. Persiguieron un espejismo y, cuando intentaron agarrarlo, se quedaron con las manos llenas de arena. La vida, a su manera silenciosa y justa, les dio exactamente lo que buscaban: la nada, el vacío que yace al final del camino de la codicia. Mi verdadera familia la encontré aquí, entre el serrín y el olor a barniz. En el centro comunitario, los que antes eran extraños, ahora son los rostros que me saludan cada mañana. Está Isabel, una madre soltera que descubrió un talento increíble para la ebanistería, y Mateo, un chico que estaba perdido y ahora sueña con abrir su propio taller. Me llaman Don Julián, un título que encierra más cariño y respeto del que jamás recibí de mis propios nietos. No vienen a mí con las manos extendidas para pedir, sino con los oídos abiertos para aprender. Compartimos café, historias y el orgullo de ver una pieza de madera en bruto convertirse en algo útil y hermoso. Ellos no ven en mí a un viejo con una cuenta bancaria, sino a un hombre que tiene algo valioso que enseñar. Hace poco, mientras terminaba de lijar una pequeña silla de niño, uno de mis regalos favoritos para los nuevos padres del barrio, tuve un momento de claridad absoluta. Miré mis manos, viejas y arrugadas, pero firmes y capaces, y comprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no entregar. Durante años, esperé que mi familia me viera, sin darme cuenta de que el único que necesitaba abrir los ojos era yo. La verdadera riqueza nunca estuvo en esos terrenos, ni en los millones que ofrecían por ellos. La verdadera riqueza está en la tranquilidad de tu conciencia, en el propósito de tus días y en la dignidad de ser valorado por quien eres, no por lo que tienes. El amor al final no se hereda, se construye cada día, con paciencia y con verdad. Si esta historia resonó contigo,
Si conoces a alguien que necesita un recordatorio de su propio valor, te pido que compartas este relato. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para encontrar la fuerza de dar el primer paso hacia nuestra propia libertad. No olvides suscribirte para escuchar más historias sobre cómo reencontrar el camino, incluso cuando el mundo intenta desviarte. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Tu tiempo es el regalo más valioso y te agradezco por habérmelo dado.